Noches a todos, sean bienvenidos. Vamos a dar inicio a esta sesión de cómo predecir con Kanban y sus beneficios, la cual será impartida por Sergio Zamora, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos mucho que esté con nosotros el día de hoy. Sergio es una persona que busca innovar y reinventarse constantemente. Uno de los propósitos es ayudar a otros a que tengan éxito a través del aprendizaje compartido. Tiene 15 años de experiencia profesional en distintas empresas del sector financiero, retail y consultoría. Cuenta con la acreditación para poder brindar entrenamiento de Kanban, certificado por la institución de Kanban University. Bienvenidos, Sergio, sean bienvenidos. Ok, chicas, pues vamos a iniciar. Hoy vamos a platicar un poco sobre justamente cómo predecir usando Kanban y estos beneficios que trae. Y para que pues no perdamos este hilo en cuanto a las pequeñas encuestas, quiero iniciar también con una pequeña encuesta. Entonces igual ahora ayúdenme a entrar a www.menti.com y poner este código que está en pantalla. Les van a aparecer estas preguntas. Entonces, ¿qué situación es más común en su trabajo? Todo es urgente, hay mucho trabajo, existe el individualismo, hay una falta de alineación o hay alguna otra que no esté aquí explícita. Entonces, hasta ahorita va ganando la parte de urgencia. Mucho trabajo. Entonces, bueno, vamos a ver si alguno llega hasta el 30. Creo que ya vimos cuál es el que ocurre más o es más común de cierta forma. Entonces, parece que todo en nuestro día a día todo es urgente. Y pues vaya, la mayoría de nuestro trabajo, si es que trabajan en situaciones de sistemas, desarrollo de software, diseño gráfico, mucho de esta parte que conocemos como trabajo del conocimiento, porque en este trabajo es más bien el saber lo que hacemos, nuestro conocimiento es lo que brindamos nuestro trabajo. No es tanto el esfuerzo, sino saber justamente cómo lo hacemos, lo que ocasiona muchas veces esto, que urge mucho, es mucho trabajo. Entonces, el problema es que como muchas cosas son urgentes o parecen que son urgentes, se empieza a combinar también con este exceso de trabajo. Pero quiero preguntarles también, ese trabajo o ese exceso de trabajo que nos ocasiona que cuando piden algo para ayer o muy rápido o con el tiempo suficiente, ¿es porque nos es asignado o nosotros somos partícipes de esa asignación? Nosotros decimos, vemos algo que nos piden y decimos, sí, esto es simple y lo entrego mañana. O me preguntan, oye, esto lo puedes entregar mañana. Y yo digo, sí, está simple. Entonces de aquí viene la siguiente pregunta. Voy a cambiar de lámina. Cuando se nos asigna cantidad de trabajo mayor a nuestra capacidad, ¿qué es lo que ocurre? ¿Consideran que nos provoca un desperdicio, que nos ocasiona un desequilibrio o que nos genera una sobrecarga? Entonces justamente yo empiezo a decir, sí, esto lo puedo hacer, genero una sobrecarga al no estimar bien mi trabajo, empiezo a generar un desequilibrio porque pues tengo una sobrecarga en ciertas cosas que en otras no, o genero un desperdicio. Entonces pues la mayoría piensa esto, cuando tengo esta urgencia, mucho trabajo, se nos asigna cantidad mayor a nuestra capacidad, lo que empieza a generar es una sobrecarga. Entonces es el problema más común que se tiene en la actualidad en estos trabajos de gente del pensamiento, trabajadores del conocimiento, es la sobrecarga. El problema está en que yo me siento sobrecargado porque estoy tomando muchísimo trabajo, porque me están asignando muchísimo trabajo, o tal vez porque yo mismo soy parte de que me estoy autoasignando mucho trabajo. Yo mismo soy el que me estoy diciendo, sí, sí puedo. Vamos a ver por qué. Entonces, todo esto viene de ciertos miedos o estresantes que existen en nuestras organizaciones. Esto, la verdad, tiene bastante tiempo y vamos a identificar algunos, a lo mejor algunos se les hacen conocidos.
Para la gente que trabaja como línea o colaborador, nuestro principal miedo, lo que más nos provoca estrés es justamente esa sobrecarga. Ya lo platicábamos un poco, es cuando excedo yo la capacidad de lo que puedo trabajar. Y también parece que nuestros jefes solo están ahí para dirigirnos al fracaso. Porque por más que nosotros les digamos, oye, no comprometamos esto, no podemos hacer esto, esto va a salir mal, en- de nuestras advertencias que damos. Porque muchas veces la gente de este nivel, los que están en la línea, los que muchas veces hacen el trabajo, saben más del trabajo que hacen que sus propios jefes. Entonces, aunque tengamos advertencias, parece que nuestros jefes están hechos para dirigirnos al fracaso, porque no escuchan. Pero vamos a ver estos jefes, este nivel medio, capa media, qué es lo que piensa, qué es lo que le da miedo. Lo primero es que la parte superior del comité directivo, el senior level, tiene sobrereacciones con cualquier problema. Puedo yo decir, oye, estamos retrasados, tenemos estos impedimentos y explotan. ¿Por qué no me avisaste? ¿Cuánto tiempo de retraso? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, mejor no les doy información. Y hacia los equipos, hacia la parte de línea o colaboradores, nunca cumplen sus promesas. Siempre les pregunto estimaciones o cuándo vas a terminar o si esto se puede hacer y no lo cumplen. Ahora vamos a ver qué piensa el comité directivo. Su estrés principal es que la capa media le miente, no hay transparencia y las malas noticias de lo que ya hemos platicado se tardan mucho. Entonces a mí me cuentan, yo como director me cuentan los problemas ya que esto está ardiendo. Entonces no hay muchísimo tiempo para reaccionar. Su principal temor es que haya una falla en el negocio. Entonces si se dan cuenta, estos tres niveles que tienen una interacción diaria, también sus miedos o estresantes tienen una interacción que entre los tres empiezan a provocar justamente problemas hacia los tres. Sobrecarga, falta de transparencia, falta de estimaciones, que son parte de los problemas que habíamos visto. Siendo el primero la sobrecarga o el más común, entonces, pues tratemos de hacer algo al respecto. Es aquí donde entra Kanban. Kanban, que es un método que nos ayuda a mejorar nuestra entrega de servicios, porque todos somos una empresa de servicios, todos somos parte de un equipo que lo que brinda son servicios. Aunque yo lo que me dedique es a resolver incidencias, yo soy parte de un área que mi servicio es justamente eso, resolver incidencias. Cuando un cliente interno o externo tiene una necesidad, en este caso resolver una incidencia, yo puedo brindarle ese servicio. Entonces, me levanta mi ticket, doy ese servicio y ya, cumplí. Pero esto es parte de una cadena mayor. Entendiendo que Kanban es un método que nos ayuda a mejorar la entrega de servicios, sea de un área, de una persona, de un equipo o de toda organización, sus principales beneficios son estos seis. Kanban me ayuda a visualizar. Al tener formas de visualización físicas como digitales, me ayuda a entender dónde están justamente estas sobrecargas de trabajo, dónde están los cuellos de botella, restricciones, o también esta, este exceso de capacidad donde tengo gente que está detenida justamente porque antes tiene algún cuello de botella o algún impedimento. Entonces, de esta forma me ayuda a disminuir la sobrecarga, a que pueda entre todo el equipo, la organización, o por lo menos una persona, entender cómo podemos colaborar. Porque muchas veces el último de esta fila de proceso, pues es el que se espera hasta que todo el trabajo ya pasó por las demás áreas y cuando le toca a esta última persona, pues ya tiene el tiempo encima. Entonces parece que esta persona al inicio no está haciendo mucho, pero al último está muy estresado. Entonces de esta forma podemos generar una priorización compartida porque entendemos cómo nuestro trabajo trabaja. Eso nos ayuda a generar una alineación más en conjunto, entender dónde están esas fases, dónde está la sobrecarga, tiempos incluso de cuánto tiempo nos toma una tarea, un servicio, una entrega, llevarlo a través de todos los pasos que hemos identificado. Y por último, que a veces es el menor de los beneficios, pero es muy importante para la gente, es esta sensación de logro. Porque cuántas veces no nos genera frustración estos proyectos, estas iniciativas, estos trabajos diarios, que se tardan muchísimo, que están atorados por terceros, que tienen dependencias,
bloqueos y el logro de poder esto irlo avanzando hasta llegarlo a ya terminé. Esto le genera una sensación de satisfacción a la gente que lo está viviendo y esto genera motivación. Entonces, de esta forma, los principales beneficios de apoyarnos del método Kanban, no solo hacia nuestros clientes, sino hacia nosotros, nos brinda estos 6 beneficios. Vamos a entrar un poco más a detalle. ¿Cómo aprovechamos estos beneficios? ¿Cómo podemos aprovecharlos del método Kanban? Antes de pensar en que yo quiero instalar Kanban o implementar Kanban, tengo que entender cuál es el problema que yo quiero resolver. Porque Kanban como tal se puede usar en un proyecto de cierta forma de transformación, pero en realidad, como es un cambio que está generando, también va a causar cierto estrés o cierto rechazo. Por eso, la mejor forma de aprovechar Kanban es a través de estos 4 sencillos pasos. Lo primero que tenemos que entender es cuál es el problema que queremos resolver, ya sea en el equipo, como persona, como área o como empresa. Entonces ya hablamos de algunos estresantes, ya hablamos de algunos problemas. Todo es urgente, hay mucho trabajo, individualismo, falta de alineación. Entonces yo quiero entender cuál es el problema que quiero resolver o que quiero atacar. Ya que lo seleccioné, creo un mecanismo de reflexión para que yo pueda observar este problema y empezar a generar conclusiones. Podemos tomar, por ejemplo, nuestro tablero Kanban, el feedback de los clientes, el estado de ánimo del equipo, métricas de cómo estamos avanzando. Entonces lo que quiero yo es pintar en blanco y negro cómo se está comportando este estresante. Porque muchas veces la pregunta es simple. Oigan, ¿quién tiene mucho trabajo? Y todos levantamos la mano. Pero cuando preguntamos, ok, ¿cuánto trabajo tienes? Pues a veces la gente es, no sé, mucho. O sea, tengo todos estos pedidos. Ok, a lo mejor para esta persona el tener 4 pedidos es mucho trabajo. El problema también surge cuando empezamos a comparar. Una persona tiene 4 pedidos, nos vamos con otra persona y otra persona nos va a decir que tiene 600 pedidos. Entonces, ¿cuánto es mucho? Pues eso es algo que también tenemos que empezar a dimensionar, nuestra capacidad. Para eso es que nos sirven estos mecanismos de reflexión, que justamente todos estos nos los puede dar Kanban. Ya que lo entendamos, tenemos que promover actos de liderazgo. Hagamos algo al respecto. Y este hagamos algo al respecto no es tanto de este jefe. Tiene que haber liderazgo en todos los niveles. Porque como platicábamos, muchas veces sabe más la persona o la gente que hace el trabajo que sus propios jefes. Entonces, tiene que haber la suficiente apertura para que este equipo o esta gente propongan cambios sobre su propio flujo. Por eso el cuarto paso es, haz que las acciones sean decididas por ellos mismos. Porque muchas veces tengo un problema, tengo mucho trabajo, voy a traer a un consultor para que analice tu proceso, lo defina y te dé la solución. Pero la solución no tiene a veces nada que ver con lo que ellos están viviendo porque no entienden en nuestro propio proceso. Entonces es un tercero que hace bien su trabajo, o sea, lo definió, lo analizó y nos lo entrega. Eso no está en duda. El problema es que a mí me están dejando algo de un tercero que muchas veces yo, por ser humano, no me gusta aceptar o no me gusta que me digan cómo hacer mi trabajo. Entonces hay mucho rechazo. Entonces esto se vuelve a veces en trabajo que el propio equipo, aunque sea muy bueno, aunque de verdad sea la solución, no nos interese o no nos guste. Sobre todo si este equipo piensa que es más trabajo. Por eso es que muchas veces necesitamos dentro de estos cambios una figura de estos famosos líderes serviciales, líderes que estén al servicio del equipo para promover estas acciones. Entonces, estos son los pasos que podemos hacer para aprovechar Kanban, para ver cuál es nuestro problema, reflexionar al respecto de estos problemas a través de ciertos mecanismos, hacer algo al respecto y que ese algo sea decidido por el propio equipo. De esa forma es, oye, decidimos que vamos a usar métricas para estimar mejor y no tener sobrecarga. Ok, hagámoslo y veamos cómo va mejorando esto. Justamente para esta sesión vamos
a trabajar en el estresante de la sobrecarga. ¿Qué hacemos para evitar esta sobrecarga de trabajo? Y llevamos casi un año teniendo justamente una situación similar en nuestro país. Tenemos la famosa curva de casos COVID, donde la capacidad del sistema de salud está limitada. Entonces, si no tuviéramos medidas, el famoso quédate en casa, lávate las manos, el cubrebocas, o sea, ya todos lo sabemos. Si no lo tenemos, excede esta capacidad y genera esta sobrecarga o sobresaturación en el sistema de salud. Entonces, imagínense, si un país entero, bueno, no solo un país, todo el mundo, está cayendo en esta necesidad de no sobresaturar el sistema de salud, ¿por qué a veces nosotros mismos en un área tan simple no podemos limitar nuestra capacidad para evitar esta sobresaturación? O sea, el mundo lo está haciendo, el mundo está llevando una práctica de limitar el trabajo en progreso. Por eso, por favor, no salgamos de casa. Entonces, el ser humano, nosotros mismos dentro de nuestra organización deberíamos ser capaces de hacer esto. Y ahorita vamos a ver el cómo. Lo primero necesitamos generar nuestro sistema, y con sistema me refiero al flujo de trabajo, a los pasos que estamos haciendo para entregar un servicio que sea estable o por lo menos que sea confiable. Esto lo hago justamente entendiendo cuáles son los pasos de mi proceso, de mi sistema, y limitarlo a una capacidad. Entender, de acuerdo a las personas que somos, a la cantidad de trabajo que podemos hacer, cuántos ítems o pedidos puedo yo trabajar en paralelo. Para lo demás, dejarlo fuera hasta que yo tenga capacidad de tomar otro. Entonces, en este ejemplo, yo tengo 7 ítems, que es lo máximo que yo puedo tener en paralelo, que puedo estar trabajando al mismo tiempo. Cuando tengo capacidad, cuando algo se entrega o sale, tengo capacidad para uno más. Entonces, tomo otro. De esa forma empiezo a hacer mi sistema un poco más estable o un poco más confiable. Y no es en realidad mucha ciencia hacer esto, que mucha gente esta situación le da miedo, porque piensa que es decir que no. Y no se preocupen, no es decir que no, es más bien decir no ahorita, después lo haremos. Y también a veces la gente dice, es que yo no puedo decirle que no a un cliente. Pero cuando empiecen a visualizar eso, se van a dar cuenta que muchas veces lo hacemos nosotros en automático por los pedidos que entran y que nosotros ignoramos ciertas cosas porque tal vez no son tan urgentes o no son tan importantes, o simplemente estaba yo trabajando en un ítem, entra algo más que yo mismo siento que es más simple y tomo este antes de terminar lo que estaba haciendo. Y esto que estoy haciendo lo empiezo a ignorar. Entonces, en realidad yo mismo estoy contestando ese no ahorita, pero de forma interna, no tanto a mi cliente y sobre todo no tanto a mis demás compañeros. El famoso concepto de procrastinar ocurre aquí porque muchas veces no es que estemos distraídos en otras cosas, simplemente nosotros mismos priorizamos a veces otro trabajo, otras situaciones y perdemos este seguimiento. Entonces, por eso es importante visualizarlo para empezar a entender qué cosas estamos nosotros también en automático dejando fuera por nuestras propias decisiones. A lo mejor mi compañero de al lado, para él es más importante que yo trabaje en el ítem 3, pero para mí es más simple trabajar en el ítem 6. Entonces yo lo tomo porque para mí es más simple. Y el ítem 3, que lo está esperando mi compañero, lo empiezo a dejar. Yo empiezo a entregar otros ítems hasta que llega mi compañero y me dice, oye, ¿te acuerdas esto otro que te pedí? Híjole, sí, ahorita te lo entrego. Y este ítem 3 que no le entregué a mi compañero porque yo estuve haciendo otras cosas, ya se volvió una urgencia, pero porque yo mismo fui partícipe de que se volviera. Entonces, a veces la sobrecarga y la urgencia ocurren, sí, porque a veces son asignadas, pero muchas veces porque yo soy partícipe de esa decisión, por priorizar otras cosas y dejar otras que yo digo, luego las puedo hacer, no son tan complicadas, esto sale rápido, y lo empiezo a dejar. Entonces, por eso nos ayuda Kanban para entender cómo nuestro trabajo trabaja. De esta forma, yo puedo tener un sistema estable, empezar a confiar en él,
cómo se está moviendo, qué ocurre, cuánto trabajo entra, cuánto trabajo sale. Y me tengo que apoyar de esta ley, la famosa ley de John Little, que me ayuda a poder ser más estable y predecible. Las tres métricas básicas de Kanban es cuánto trabajo estoy haciendo, que es el WIP. ¿Cuánto tiempo me está tomando un ítem desde que entró, desde que alguien me pidió eso, hasta que lo entregué, que es el lead time? Y el throughput, que es cuántas cosas estoy entregando. Entonces, esta ley que inventó John Little tiene interrelación entre estos tres puntos o estas tres métricas. Si alguna vez han ido a parque de diversiones y están en fila de espera, están formados para subirse a la montaña rusa. Hay algunos letreros que dicen, si usted está aquí parado, le faltan 30 minutos para llegar al juego. Entonces, ¿cómo es que llegan a ese tiempo o a esa exactitud, por así decirlo? Bueno, vamos a suponer que en la fila de espera habemos 15 personas. Estamos formados 15 personas. Y tengo el letrero aquí que dice, si usted está aquí, le faltan 30 minutos para llegar al juego. El juego es una montaña rusa donde caben 5 personas. Y son 5 personas que se tardan 10 minutos en recorrer toda la montaña rusa y llegar. Entonces, ¿por qué dicen que 30 minutos? Porque cuentan cuántas personas están formadas antes que tú. En este caso son 15. Como el carro caben 5 personas y el carro se tarda 10 minutos, el WIP o la gente, la cantidad de gente que está en espera, son 15. ¿Cuántas personas pasan en cada carrito? Son 5 y cada 5 se tarda 10 minutos. Entonces, 10 minutos de los primeros 5. Luego otros 10 minutos de los otros que son 10. Ya llevo 20 minutos. Luego los siguientes, que ya serían 15 personas, ya son los 30 minutos. Entonces, por eso esta es una ley. Ahora, ¿esto en qué nos sirve? En que hay una correlación entre la cantidad de ítems que yo tengo en mi proceso con la cantidad de ítems que yo entrego y cuánto tiempo me tardo. Entonces, esto es una gráfica que podemos hacer si usamos nuestro sistema Kanban. Si yo empiezo a contabilizar los tickets, yo puedo generar este tipo de gráficas. ¿Cuántos tickets están entrando y cuántos tickets están saliendo? ¿Y cuántos tickets tengo en proceso? Llámese ítems, llámese códigos, lo que quieran, yo puedo estarlo midiendo. Entonces me genera esta correlación. El tiempo que se tarda la línea roja en tocar la línea verde es el tiempo que se tarda un ticket en salir. La línea verde es cuántas cosas estoy sacando y lo que está en medio es la cantidad de ítems que yo tengo. Yo lo que quiero es vivir estas tres fases. Normalmente estamos como en la parte de la izquierda. Mi trabajo está entrando, tengo muchísimos tickets, pero mis salidas, que es la línea verde, se tarda, sale poquito. Entonces, si se dan cuenta, esto empieza a crecer, a crecer, a crecer y parece que no hay fin. Entonces, si ustedes grafican su tablero Kanban y empieza a tener este comportamiento, es que hay que hacer un cambio. El primer cambio es justamente generar un sistema estable o más confiable y probablemente van a generar una gráfica como la segunda. Las dos líneas empiezan a ser un poco más paralelas, empiezan a ir en cierto orden, pero de todas formas hay muchísimo trabajo en progreso, hay mucha cantidad de cosas, hay que priorizar qué cosas son más simples de hacer, qué cosas son más urgentes. Lo que quiero yo llegar es a la tercera gráfica, que sean paralelas, que sean constantes, así como entra, sale, y que tenga poco trabajo, para que sea un ritmo constante. Entonces vamos a ver ejemplos de la vida real. Un equipo que tenía 50 ítems se tardaba de alrededor de 15 a 20 días y se dan cuenta, las líneas iban parejas. Ni entraba más trabajo ni salía. Entonces, oigan, ¿qué está ocurriendo? Es que tengo ciertos impedimentos. Hay cosas que me están deteniendo. Después empezaron a entregar. Pero si yo esta gráfica hago una proyección,
Si se dan cuenta, el triángulo que mostramos entre la cantidad de ítems, que sigue siendo 50, con el ritmo de las entregas y el tiempo, para que entreguen esa cantidad de 50 ítems, vean hasta dónde se va a cruzar la línea. Es muchísimo tiempo. Entonces hagamos algo al respecto. Yo puedo limitar el WIP, justamente lo que platicamos. ¿Cuántos puedo yo hacer? Vamos a dejarlo en 50, ¿ok? Mi ritmo de salida empieza a mejorar. Bajó de 20 días a 7 días, pero de repente tuve un incremento en el trabajo. Rompí mi límite WIP. Por alguna situación yo tomé más trabajo del que estaba ya empezando a entender o a medir. Y eso ocasionó que mi trabajo se disparara y se tardara más. Porque justamente yo decidí tomar más trabajo y al tomar más trabajo en paralelo, empiezo a fomentar el multitasking. Y el multitasking lo que me genera es pérdida de atención. Entonces la gente se empieza a distribuir entre más trabajo. Y por eso es que se puede hacer esta proyección. ¿Qué es lo que yo quiero hacer con los equipos, con la gente que está haciendo ese trabajo? Que estos ritmos sean constantes. Si se dan cuenta, los triángulos son muy similares entre sí. Las curvas son iguales, también en ciertos puntos paralelas, pero yo puedo estar trabajando en 50 y ya sé cuánto tiempo me tardo. Otra vez 50, cuánto me tardo. Y puedo empezar a tener un ritmo constante. Entonces, este es el tipo de gráficas que queremos empezar a ver. Pero para eso justamente tengo que aprender a priorizar mi trabajo y a decir no ahorita. Para eso justamente necesitamos esta priorización más compartida. Justamente aprendan mucho esta frase. Si somos incapaces de decir que no, nuestro sí no vale nada. Porque yo estoy haciendo promesas que en realidad desconozco si las voy a poder cumplir. Entonces, yo a todos les puedo decir, sí, te entrego esto en 2 semanas, sí, te entrego esto mañana, sí, te entrego esto, pero ¿a cuántas personas les estoy quedando mal? ¿A cuántos clientes les estoy quedando o no estoy cumpliendo esas promesas? Y recuerden que ese es uno de los estresantes que tenía la capa media. No cumplimos nuestras promesas. Entonces, esta capa media también tiene que aprender a priorizar bien para que esto no es urgente ahorita. Entonces, prefiero que me digas no a esto o no ahorita, pero que el sí es cierto, que el sí lo vas a cumplir. Entonces, evitemos el hacer un Kanban a medias y aprendamos a cumplir nuestras promesas diciendo que no. Ahora, la principal pregunta es, ¿cuánto tiempo me toma terminar algo para poder priorizar mejor, poder estimar mejor? Dentro del tablero Kanban, podemos nosotros medir el lead time, que ya platicamos sobre él, el tiempo que me toma desde algo que inicia hasta que finaliza. Entonces yo puedo generar histogramas contando los números de ítems, cuánto tiempo me estoy tardando. Entonces yo los agrupo para ver que tuve un ítem que se tardó un día, 5 que se tardaron 2, 2 que se tardaron 3, y así los empiezo a graficar. Esto lo que me ayuda es a generar estas estadísticas y mejores estimaciones basadas en porcentajes. Si tengo estos tiempos donde empiezo a ver que normalmente o la media es que me tarde 2 días. Si llega alguien y me pide, lo terminaré mañana, de acuerdo a mi gráfica, pues he entregado uno en un día. Pues tal vez, pero es muy apresurado. Pero si me piden algo, lo tendré en 2 días. Si volteo a ver a mi gráfica, hay 5 pedidos que me tardé 2 días. Entonces, pues tengo varios que se me he tardado 2 días. Pero si me piden algo hoy, existe un 90% de probabilidad de que lo termine en 90 días, en 4 días, perdón. Entonces, si veo mi gráfica, todos mis casos se han tardado lo máximo 4 días. Entonces, soy más certero. Ahora, en este caso, si me piden algo hoy, lo terminaré mañana. Aquí ya son más casos, ya tengo más datos. Entonces, es imposible. Pero si me piden algo hoy, lo terminaré en 9 días. O si me lo pidieran, yo puedo decir que existe un 90% de probabilidad de que lo termine en 12. Yo lo que tengo que usar con estas gráficas es ver justamente mis porcentajes y entender que muchas veces la media existe o me genera un 50% de probabilidad de fallo. Y normalmente siempre damos promedios. Siempre que nos piden, ¿cuánto te tardas? Híjole, pues es que es muy variado. Es que tengo mucha volatilidad. Entonces, pues de 1 hasta 15 días, pues es muy variado. Pues un promedio o la mitad, pues 9. Entonces, 9 es la mitad, pero tengo un 50% de probabilidad
de que falle, de que fracase. Entonces, justamente de esta forma, yo puedo ver que el 50% de mis casos me tardé menos de 9 días, pero el otro 50% me tardé más de 9 días. Entonces, tengo el 50% de probabilidad de que me tarde más de 9 días. Ahí yo mismo estoy siendo partícipe de estimar mal y de generar una sobrecarga, porque yo asigné que sí, lo entrego en 9 días, pues es la mitad. Entonces, tengo que irme un poco más a la derecha. Tengo que empezar a pensar en estimaciones basadas en probabilidades, porque ese es otro problema. También pensamos en estimaciones como compromisos. Entonces, también tenemos que empezar a cambiar esto. Si me piden una estimación de cuánto entregarías esto, pues ok, con un 90% de probabilidad, 12 días. No necesito que te tardes 9 días, ¿ok? ¿Qué dejo de hacer? ¿Qué despriorizo o qué empiezo a priorizar para asignarle más capacidad? Porque recuerden que solo tenemos tres cosas: cuánto entrego, cuánto me tardo y cuánto trabajo tengo que estoy haciendo. Entonces, a fin de cuentas, es cambiar capacidad. Ahora, si esta gráfica la llevamos a un calendario, si yo empiezo a trabajar algo el 26 de junio en este calendario, de acuerdo a mi gráfica, hay un 50% de probabilidad que lo acabe el 4 de julio. Hay un 80% de probabilidad de que lo acabe el 6 de julio. Hay un 90% de probabilidad que lo acabe el 7 de julio. Si yo digo que lo voy a acabar el 10 de julio, tal vez haya un 99% de probabilidad. Es imposible tener el 100% de probabilidad. Pero se dan cuenta, de esta forma, mis estimaciones son más certeras, basado en mi propia estadística. Entonces, ¿qué pasa si yo ahorita ya tengo acuerdos de servicio? Si yo tengo SLAs que dicen que cuando entra un pedido, en este caso el 26 de junio, mi SLA es de 8 días. Pues ya me estoy dando cuenta aquí que mi SLA, basado en mis propias estadísticas, pues está un poquito corto. Entonces, probablemente también eso está generando esta sobrecarga y esta sensación de que todo urge, porque mi propio compromiso tal vez fue generado sin tener estas métricas. Entonces, recuerden, hagamos algo al respecto. Midamos cómo está nuestro comportamiento, cuánto me estoy tardando en los entregables y generemos mejores niveles de atención basados en nuestras propias estadísticas. Ahora, ¿qué pasa si alguien también nos pide algo el 26 de junio y me dice: esto te lo encargo, por favor, para el 13 de julio? Porque muchas veces cuando llegan y nos hacen un pedido, mi primera sensación es: lo tengo que empezar ya. Y eso ocasiona que deje de hacer otras cosas o que yo me estrese. Pero viendo mis estimaciones, para que yo lo entregue el 13 de julio con un 90% de probabilidad, todavía me puedo esperar 4 días. Con que yo le empiece a trabajar el 2 de julio, aún tengo estos 12 días para en verdad entregarlo, con esta probabilidad. Entonces, de esa forma puedo darme cuenta de cuánto tengo yo de holgura para en realidad terminar otras cosas y empezar esto que ya trae una fecha compromiso. Esto me ayuda a priorizar mejor cuando tengo tickets o ítems o pedidos que no son tan urgentes. ¿Cuánto tiempo lo puedo dejar ahí pendiente? El famoso no ahorita. Entonces, si tengo un pedido como este que me lo están pidiendo para el 7 de julio, el propio 26, entonces este sí lo tengo que empezar hoy 26. Pero tengo otro que me lo pidieron hasta el 13 de julio, ese no lo tengo que iniciar el mismo 26. Puedo aún dejarlo ahí pendiente hasta el 1 de julio. Entonces, de esta forma puedo tomar mis propias estadísticas para yo priorizar mi trabajo y justamente apoyarme más al: no haré esto ahorita, haré esto otro que sí urge o que tengo menos tiempo. Entonces, lo que necesitamos es justamente este sistema estable para saber cuándo terminamos algo, para poder empezar otras cosas. Eso es mi lead time.
cuánto tiempo me tardo en entregar. Pero también podemos empezar a ver nuestro throughput, cuántas cosas entrego diariamente. Entonces es la misma gráfica, solo que en lugar de cortar tiempo, cuento items, servicios, tickets, mis entregas. Entonces tengo que entregué 2 items en un día, uno en 2 y así lo empiezo a graficar. De esta forma, yo veo las preguntas en cuanto a cuántas cosas estoy entregando. Entonces me pueden preguntar, oye, ¿estos items los terminas mañana? Y es muy poco probable porque son muchísimos. 4 de acuerdo a mis gráficas. Oye, ¿mañana terminarás 3? Pues tal vez. O existe un 80% de probabilidad que mañana termines 2 o más items. Aquí la métrica cambia o varía porque yo quiero, es más simple terminar una sola cosa que terminar más, entonces mis porcentajes se invierten. De esta forma yo puedo medir el trabajo que estoy entregando. Mientras menos sea, hay más probabilidad de que se entregue. Pero ya estoy viendo que normalmente un ítem lo estoy entregando de forma un poco constante. Parece que el de los 3 es el que más se repite, pero justamente caemos en lo mismo. Nuestros porcentajes 50-50, entonces me genera una mitad de fallo. De esa forma, yo puedo ayudarme no solo en el trabajo diario, sino esta misma gráfica la puedo ayudar para el sprint, si es que estamos usando Scrum, para ver en los sprints cuántas historias de usuario entrego. En un sprint entregué 2, en otro entregué 3, en 2 he entregado 4, y también puedo graficarlo de esta forma para estimar mejor mis entregas de los sprints. Ahora ya tenemos estos datos de cuánto tiempo me tardo y cuántas cosas entrego en cierto tiempo. Lo que queremos es ver si hay la opción de poder ir al futuro. O tal vez solo ver el futuro. Entonces, para eso, nuestra gema del tiempo será Monte Carlo. Y Monte Carlo es un método que se usa o se usaba en los casinos justamente para poder predecir o generar estas estimaciones de cómo iban a salir pues la parte de las apuestas sobre todo. Entonces es un método estadístico ya probado. Lo único que necesita es información. Entonces lo que podemos hacer es simular 10 veces las cosas que entrego en una semana. Entonces yo tengo los datos de mi semana. Viernes, lunes, martes, miércoles, viernes entregué 3 cosas. Jueves 4 y viernes 4. Entonces yo lo que tengo que hacer con estos datos es empezar a generar estas acciones, estas simulaciones, perdón, aleatorias, como si estuviera tirando un dado, para ver cuáles son los datos que me asigna. Y de esta forma poder generar esta simulación. Entonces, tiro mis dados y en mi primera simulación tengo 4, 3, 0, 4, 3, que en total de esta semana me generó 14 ítems. Yo esta simulación la hago 9 meses más y entonces en el universo 1, en una semana entregué 14 ítems. En el universo 2 entregué 9 ítems. En el universo 3, 14 y así me voy. Entonces tengo 10 universos donde de acuerdo a mis datos yo me fui comportando de estas formas. ¿Se dan cuenta? En un universo tuve muy bajo rendimiento por alguna situación y solo tuve 9 y en otros universos yo tuve muy buena situación y entregué hasta 17. Entonces, son meras simulaciones, pero con estas simulaciones yo puedo graficar también. De esta forma yo puedo ver, si me preguntan, en 5 días, ¿puedo entregar 14 ítems? Hay un 50% de probabilidad que no. ¿Puedo entregar 11 ítems en 5 días? Hay un 80% de probabilidad que sí. O puedo entregar 9 ítems en 5 días. Hay un 90% de probabilidad que sí. Estos son los datos que generamos de esta gráfica. Si se dan cuenta, en uno tenemos 9, en otro 11, son los datos que generamos de nuestra simulación. Pero para que Monte Carlo en realidad funcione, tengo que repetirlo 10,000 veces. Tengo que hacer 10,000 simulaciones para en realidad tener muchísima analítica. Y para eso tenemos una macro en Excel que nos ayuda justamente en esta simulación.
Lo que yo necesito es justamente la información de entrada. Entonces, esta información la puedo generar de mi tablero Kanban. ¿Recuerdan esta gráfica? Es el diagrama de flujo acumulado. Y yo aquí puedo ver día a día cuánto fue saliendo. El día 31 no entregué nada. El día 1 entregué 4. El día 2, 2. Y así empiezo yo a ver cuántas cosas estoy entregando durante 10 días. Ya tengo mis 10 datos. Entonces, esos los capturo en mi hoja de Excel en la macro, donde usando la función aleatoria, puedo repetir esa función 10,000 veces con esos 10 datos generado en esos 5 días y entonces me genera justamente mi gráfica. Y de esta forma, con esos datos, yo puedo ver cuántos ítems voy a entregar con estos porcentajes. Si comprometemos 6 o más ítems con estos datos que generamos, hay muy baja probabilidad que lo entregue. Y eso me va a generar una sobrecarga y una crisis. Quiero tener mayor certeza, de acuerdo a mis datos, con 2 o 3 ítems, tengo de entre 90 y 75% de probabilidad de que sí lo cumpla. Entonces, de esa forma estoy estimando un poco mejor, basándome en 10,000 simulaciones, en 10,000 universos donde cómo me fui comportando. Entonces, aquí lo importante es que no es solo generar nuestros pronósticos, las estimaciones. Tengo que hacer acciones para mejorar la predictibilidad. Yo tengo que actuar, no solo es estimar mejor, también tengo que ¿Para qué priorizar se lo mejor mi backlog, quitas? que yo tengo también que poder priorizar. Entonces, recordemos un poco de qué tiene que ver todo esto con Kanban. Recuerden, hay que hacer acciones. Lo primero es empezar con lo que estamos haciendo ahora. Vamos a implementar las métricas, las prácticas, perdón. Lo primero es visualizar estos ítems, ver cómo nuestro trabajo trabaja, limitar nuestro trabajo en progreso, ver cuánto es nuestra capacidad, hacer las políticas explícitas, qué ocurre en cada una de estas fases, gestionar el flujo y aquí es donde nos apoyamos de estas métricas, lead time, work in progress, el throughput, entender cómo está fluyendo, crear ciclos de retroalimentación y lo que quiero es ir mejorando poco a poco. Entonces aquí donde el método Kanban nos empieza a ayudar para empezar a mitigar este tema de la sobrecarga, justamente teniendo mejores estimaciones, mejor analítica para no solo estimar, sino también cambiar nuestros compromisos basado en la realidad, no solo en ideas, por así decirlo. Ahora, vamos otra vez a entrar al Menti para de lo que estamos platicando ahorita, ver si hay alguna de estas prácticas que les gustaría experimentar. Con lo que ya platicamos, ¿qué práctica les gustaría experimentar en su día a día? Visualizar, limitar el WIP, gestionar el flujo de trabajo, tener circuitos de retroalimentación o mejorar y evolucionar. Creo que limitar el WIP. Ok, entonces si se dan cuenta hay muchísimas prácticas que podemos llevar a cabo que nos ayuda por parte de Kanban y sobre todo que nos va a empezar a dar beneficios. Entonces esto es el mayor beneficio de Kanban es que también no es un marco o una metodología que sea rígida. Ustedes pueden tomar una práctica, empezarla a implementar y ver cómo les va. Oye, ya empezamos a visualizar, ya tenemos nuestro tablero y estamos viendo que se está atorando en un lado. Ok, ¿qué tal que lo imitamos esta columna o la anterior? Ahí con eso ya están haciendo circuitos de retroalimentación. Si ustedes limitan el WIP, están mejorando o evolucionando su tablero. Y al hacer esos cambios, lo que están haciendo es gestionar este flujo. Entonces, en realidad no es tanto tienen que tener todas desde un inicio como para decir, estamos haciendo Kanban, sino poco a poco. La principal finalidad de esto, recordemos, es que ustedes mitiguen ese problema que decidieron al inicio, que en este caso era la sobrecarga. Entonces, ¿cómo puedo mitigar la sobrecarga? Debemos un poco con las métricas, estimando mejor, cambiando mis SLAs, priorizando mejor. Entonces, pues bueno, la mayoría escogió la parte de gestionar el flujo. Entonces ya vimos un poco cómo nos pueden ayudar las métricas para la parte de gestionar el flujo. Y aquí hay más información al respecto. Si ustedes, pues vaya, es una pequeña charla, quieren ir un poco más allá y ver otras perspectivas, les recomiendo mucho que busquen a Carlos Iván González. Justamente él tiene un ejercicio para hacer predicciones más alineado hacia Scrum. Daniel Bacanti tiene un libro llamado Actionable Agile Metrics. Steve Schmidt subió un texto en LinkedIn que ayuda justamente a cómo predecir un poco Kanban. Alejandro Rodríguez en YouTube tiene justamente un video hablando sobre Scrum y Kanban que ayuda a cómo puedes combinarlo con esta parte de las métricas. Y si quieren aprender también un poco de lo que no hay que hacer, busquen a Mauro Estrión también en YouTube con su charla de As Driven Organization. Está muy interesante por
toda esta parte de lo que no debemos de hacer. Por mi parte es todo, muchísimas gracias. Eh, es- yo más que nada quedo pues a disposición de ustedes. Me gustaría también si quieren ustedes seguir conversando conmigo o dudas o inquietudes, pues aquí están mis principales redes sociales. Y pues Brenda, Pedro, muchísimas gracias, son todos suyos. Y Sergio, nos comentaba Jules, ¿qué aplicación consideras que es la más apropiada para la generación de los tickets? Pues híjole, es que esto es como todos, el depende muchas veces, no hay una como tal en el que sea, esta es la mejor. O sea, cada una tiene sus pros y sus contras. Por ejemplo, Actionable Metrics de Daniel Bacante genera o ya trae una simulación de Monte Carlo en automático, pero no es muy amigable para la gestión de tickets, por ejemplo. Tenemos Jira, por ejemplo, es muy buena para flujos no solo de sistemas, pueden ser procesos diarios, pero no es tan amigable en métricas. Está Kanban Nice, que es muy amigable en cuanto a los tickets, le puedes poner stickers, colorcitos. Yo la que más he usado, la que me sirvió para tanto para una empresa de retail como para un banco, en mi caso sería Linkit. Yo recomendaría esa, pero si dentro de su empresa pues ya tienen una, yo más bien les recomendaría ver de esa que ya tienen qué es lo que quieren explotar. Oye, necesito métricas, pues ¿cómo le hago? ¿Qué métricas me brinda? Oye, necesito yo diferenciar mis tickets, bueno, ¿qué puedo yo hacer? Entonces, pues vaya, yo la que les podría recomendar sería, si es para distintos flujos o distintos servicios dentro de uno mismo, a mí Linkit me funcionaba muy bien. Eh, pero pues ahora sí que hay un mundo de herramientas allá afuera. Gracias, Sergio. Sí, también comenta Mariana que sería la que mejor se adapte a las necesidades, que es mejor probar que experimentar. Claro. Germán nos preguntaba hace rato cuando estabas haciendo la parte de considerar los tiempos, si eran días hábiles, si eran días calendario para hacer esos conteos. Pues igual depende de tu propio flujo. Pues a mí me ha tocado ambas, tanto días calendario, porque a fin de cuentas sábados y domingos pues el negocio no paraba, entonces también me contabilizaban sábados y domingos, pero también me ha tocado los otros que son días hábiles, porque pues sí, sábados y domingos se cerraba la cortinilla. Entonces aquí más bien es cómo está tu compromiso, o tu empresa o tu área. Si tu área también toman en cuenta sábados y domingos, pues es pues semana de 7 días. Si no, pues de 5 días. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta o quiere hacer algún otro comentario? Sí, buenas noches, Raúl Gómez por acá. ¿Cómo podemos hacer que Canva sea más, se apegue más a la realidad? ¿Cuáles son los requisitos o cómo hacemos un estudio para que Canva se apegue más a la realidad? Mencionaba lo de los tickets, pero obviamente ahorita los mencionaste a nivel como si todo duraran solo días. Por ejemplo, temas de complejidad de tickets, hay otros factores, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos ese estudio previo para lograr que Canva se apegue más? Gracias, Raúl. Antes de iniciar o una forma de hacer zoom a esa parte, hay una dinámica que se llama static, que proviene del acrónimo System Thinking Approach to Implement Kanban. De esto justamente es hacer un pensamiento sistémico de tu proceso, de tu negocio, de lo que tú necesites para poder implementar Kanban. Entonces, este workshop, porque pues a fin de cuentas es una reunión de trabajo, se basa en 8 pasos. Es entender cuál es el propósito de esto donde quieres implementar Kanban, cuáles son sus servicios o sus entregables, entender justamente la demanda, cuánto tiempo me tardo yo en entregar, qué es lo que estoy entregando, quiénes son mis clientes, insatisfacciones internas del equipo que lo hace, insatisfacciones externas de estos clientes de qué se están quejando, y de esta forma tú puedes visualizar o empezar a entender cuál es tu proceso, los tiempos, y Kanban se adapta no solo a días, puede adaptarse a años. Si tu proceso se está tardando, a mí lo que me entregan es, o lo que necesito yo generar, no sé, son tuberías ahorita para el drenaje. Y una tubería me tardo meses. Está bien, yo lo que necesito visualizar es ese ticket está en una cierta fase con ciertas subfases, por así decirlo. Entonces yo puedo empezar a medir de ese ticket que se tarda meses tal vez en llegar, empezar a ver cuánto tiempo se está tardando, por qué se está tardando, qué impedimentos o dependencias. Dentro de la Universidad de Kanban hay distintos casos de estudio de distintas empresas. Hay automotrices, hay de manufactura, hay de software,
Entonces, si sientes que los casos que a lo mejor estás viendo son, pues es de software, es de sistemas y yo no me dedico a eso, justamente puedes entrar a la Universidad de Kanban y ahí ver que hay casos desde manufactura, retail, hay una empresa que se dedicaba a hacer tablas para patinar sueca. Entonces, Kanban es fácil de adaptarse. Lo que te recomiendo justamente es llevar a cabo esta sesión del static para que entiendas tu proceso, veas los tiempos, a qué se trata, de qué se dedica, el flujo, y ya de ahí lo puedes llevar a cabo. Sergio, Gracias. perdón, Sergio, nos comenta Germán que desde tu punto de vista y experiencia, ¿cuál es la fase más compleja en el proceso para el desarrollo exitoso para un profesional en Kanban? Creo que es para un profesional de Kanban, o sea, alguien que lo esté estudiando. ¿A eso te refieres, Germán? Supongo que sí, porque dice para el profesional. Sí, que sí. Ok, pues digo, en mi experiencia es como si fueras a lo mejor a nadar. Al inicio, pues te da miedo un poco meterte a nadar, te da miedo el agua, pero ya que te metiste a nadar, pues ya te mueves como pez en el agua. Pero ahora tienes que aprender un estilo, dorso, ¿ok? Empiezas a nadar de dorso hasta que lo manejas así poco a poco. Lo mismo ocurre, o en mi experiencia, lo mismo ocurre un poco con Kanban. Al inicio es, pues ok, quiero aprender Kanban, ¿no? Entonces puedo buscar entre pues las distintas instituciones que brindan aprendizaje sobre Kanban. Yo escogí la Universidad de Kanban, que pues está generada y liderada por el propio David J. Anderson, que es mucho de los iniciadores de este movimiento. Entonces, la Universidad de Kanban ya te da un camino de desarrollo. Entonces, el camino que te recomiendan ellos es, inicia primero al nivel de equipo. Empieza a practicarlo en equipo. Después aprende justamente a cómo diseñar los sistemas Kanban, que es ahorita lo que platicaba con Raúl, el static. Ahora aprende a gestionarlo, aprende a mejorarlo, que es el Kanban System Improvement. Luego aprende a empezar a madurarlo y a coachear esta parte del cambio. Y por último, si tú decides, puedes volverte a consultor o a capacitador. Las capacitaciones son más formaciones y consultor, pues ya vas a organizaciones. Entonces, este es el camino que te da la Universidad de Kanban. No es simple. Las formaciones o cursos, pues es tiempo, dinero, que es una buena inversión, pero pues ya con eso ya vas avanzando. La parte para volverse entrenador, tú tienes que presentar un caso de estudio, tu caso de estudio, frente a un panel de asesores que te van haciendo preguntas. Aparte de eso, con otros entrenadores, tú tienes que darles el curso a ellos te dan feedback y de acuerdo aquí te empieza a dar justamente este feedback para ver si ya estás capacitado para brindar entrenamiento o no. Entonces yo te recomendaría que pues más que nada te propongas una meta, la cumplas y de ahí sigas y sigas y sigas. Trata de que tu meta sea alcanzable para tal vez ciertos meses y sobre todo económicamente alcanzable. A mí lo que más trabajo me costó, por más pues el miedo a ser juzgado, ¿no? Fue justamente esta presentación frente a otros entrenadores del caso de estudio, porque parece que uno lo quiere hacer perfecto, ¿no? Miren, el Kanban que llevé estuvo hermoso, pero un consejo es que cuando parece que está todo muy hermoso, muy bien diseñado, tal vez es porque sea falso. Entonces, pues esa es mi recomendación. José Díaz, Sergio, nos pregunta que si quieres comentar al respecto de Kanban Maturity Model. Sí, eso justamente pues vaya, todo esto surge de 14 años de experiencia en cuanto a Kanban. Entonces, de ese aprendizaje, pues se decide hacer un libro y el libro está basado en la combinación entre Kanban y un poco los niveles de CMMI.
La ventaja de esto es que lo que te enseña el modelo de madurez de Kanban es que no es Kanban lo que madura, sino es la organización la que va madurando a través del método Kanban. Entonces te dice, el nivel 0 es que la gente, cada quien ve por sí misma. Yo quiero ser el que más entrega porque así me dan mi bono o así me dan un premio y pues parece que están peleándose entre todos. Entonces, de ahí es cómo empezamos a madurar para que este equipo de personas colabore, que entiendan que tienen una finalidad en común, que son un área en común, parte de una organización, y eso empieza a llevarlos al nivel 1, donde ya entienden que son parte de un equipo. Entonces, de ahí es qué problemas tenemos nosotros como equipo. Y de ahí empiezo yo a ir madurando poco a poco. Vaya, es el curso, por ejemplo, que es justamente el Kanban Coaching Practices, son 5 días, donde se ve todo el modelo de madurez de Kanban. Pero igual para, pues, una finalidad de estudio, dentro de la propia universidad de Kanban hay casos de estudio donde se explora el modelo de madurez de Kanban y también hay una herramienta que lo que te ayuda es como una guía de qué pasa en el nivel 1, qué situaciones hay, madurez de la organización, cuánta confianza. Entonces, el modelo de madurez es como si fuera un pequeño mapa donde tú puedes hacer un auto-assessment y ver qué prácticas te pueden ayudar a desbloquear esa madurez organizacional. Gracias, Sergio. Ramsés nos pregunta que cuáles son los costos para las capacitaciones de Kanban. Pues Ramsés es muy variado. Depende mucho del instructor, tu zona, por ejemplo, eh, porque a lo mejor ahorita puedes entrar a la universidad y ves que ya hay gente, hay instructores de Europa que con esta parte remota, pues ya están brindando incluso capacitación. Entonces, pues, de aquí yo más bien lo que te recomiendo es que entres a la Universidad de Kanban y veas justamente pues el instructor y los costos que maneja. Ahorita en México somos, si no mal recuerdo, 5 instructores por parte de la Universidad de Kanban, pero pues nuestros costos son muy variados. Entonces yo más bien lo que te recomiendo es que entres a la Universidad de Kanban y veas ahí fechas, horarios, costos y tomes la que más te interese. La ventaja de cualquier instructor es justamente lo que te decía. Uno, para ser instructor, tiene que presentar un caso, estar frente a otras personas. Entonces, cualquier instructor de Kanban tiene muy buen nivel. Germán nos pregunta que qué consejo enviarías para manejar y dominar al estar constantemente sujeto al cambio sin sentirse en algún momento frustrado. Principalmente en ver estos cambios, qué tan radicales son. Porque mientras más radical sea el cambio, más oposición hay de nuestra parte. Es como me tocó a mí en este caso cuando yo era líder técnico y de repente me dicen, oye, mañana eres Scrum Master. Y yo así, ¿y eso con qué se come? ¿Me voy a tener un aumento? ¿Es más chamba? O sea, entonces cuando el cambio es muy radical y nos empieza a impactar en nuestra identidad, forma de trabajar, somos más renuentes. Entonces yo lo que te aconsejaría, si tú ahorita estás viviendo un cambio, es pues entender cómo este cambio me puede ser benéfico para mí. ¿Qué obtengo yo de este cambio? Si tú lo que estás es proponiendo cambios a otras áreas, ve que no sean tan radicales. Hazlos poco a poco. En Kanban manejamos un concepto de cambio evolutivo, porque son pequeños pasos. Entonces trata de que no sea tan invasivo. Entonces lo primero es que veas este cambio que estás viviendo es que pues lo analices un poco en ver qué hay de beneficio para mí. Mucho de estas situaciones en la actualidad es mucho del famoso cambio o las transformaciones agile. Entonces la mayoría de la gente es de que esto no es para mí, esto no me funciona, no aplica. Te voy a dar por lo menos el consejo que a mí me dijo, ok, solo por eso sí me subo. Busca en LinkedIn, en ofertas de trabajo o en currículum, cuánto están buscando de perfiles sobre agilidad. Ese es tu principal beneficio, el tener experiencia sobre eso.
te va a hacer tener ese conocimiento de que ya viviste una transformación Agile. Que mucha gente a veces está renuente en eso, es que esto no es para mí o aquí no funciona. Ok, vamos a suponer que no, pero entonces, ¿qué hay de esto para ti? Si ahorita la situación es que estás viviendo un cambio Agile, pues por lo menos trata de ver el beneficio curricular. Germán nos pregunta, Sergio, si existe la facilidad de integración con metodologías ágiles, lo que es el Scrumban. Sí, hay un libro que escribió Cory Ladas hablando sobre justamente Scrumban y él fue el que lo vivió en parte de Microsoft. Justamente ahí estuvo con Daniel Vacanti y David Anderson. Entonces, el principal problema es ese, es mi opinión personal, Sergio Zamora. No peleemos porque estoy haciendo Scrum puro o estoy haciendo Kanban puro. Recuerda, tengo un problema, quiero solucionarlo. ¿Me sirve usar Scrum? ¿Me sirve usar Scrum con limitar el WIP de mis sprints? ¿Me sirve usar Kanban haciendo sprints de 2 semanas? Si eso te funciona, adelante. No hay un premio donde Jeff Sutherland va a venir a darte un premio por hacer Scrum puro, o donde J.D. Anderson llegue y te diga, ay, hiciste Kanban puro, perfecto. No lo hay. Lo que sí hay es que tenemos muchos problemas y estamos más bien peleando que porque si estoy haciendo bien Scrum, que por si estoy haciendo Scrum pero sin dailies, que porque estoy haciendo Kanban, pero toma las mejores prácticas de los distintos marcos de trabajo y que funcionen para ti. Y como consejo, Scrum no recomienda prácticas. Son eventos, roles y artefactos, pero no hay prácticas en Scrum. Kanban sí recomienda 6 prácticas. Y no hay nada de malo en poner esas 6 prácticas en Scrum. Y ahí tienes Scrumban. Entonces mi Creo respuesta que es sí la hay. Edgar Alejandre también preguntaba que qué opinabas acerca de Scrumban y creo que con lo que dijiste ahorita pues quedó resuelta. Germán nos pregunta que cuántas horas son necesarias para optar a la certificación. Depende la certificación. Si es la de Team Kanban Practitioner, son 8 horas. Si es la de Kanban Management Professional, son 32 horas. Kanban Coaching Practices son 5 días. Y Accredited Kanban Trainer, pues híjole, el curso como tal son 5 días, pero en el curso no aprendes nada, más bien es una evaluación de 5 días. Entonces, pues es un examen de 5 días, por así decirlo. Pregunta Germán que en qué casos consideran que no es viable ni aconsejable aplicar Kanban. A la fecha, no he encontrado una situación o un área donde de verdad tengan el concepto de demanda irrefutable. ¿A qué voy con demanda irrefutable? Que no puedas decir que no. Yo trabajé con un área de seguros, con el área que se dedicaba a contestar las llamadas y a anotar los siniestros. Entonces ellos me decían, es que no puedo hacer Kanban porque no puedo decirle que no al del siniestro. O sea, ¿cómo le voy a decir al cuate que acaba de chocar? Oye, no, es que estás rompiendo mi WIP. Entonces su excusa era esa, tengo demanda irrefutable, no puedo decir que no. Entonces decía, ok, pero es que el problema no es que no pueda decir que no, es cuánta sobrecarga tienes ahorita. Entendamos cuál era su visión. Entonces, lo primero que hicieron fue visualizar, porque yo les preguntaba, ¿cuántos siniestros tienes al día? Es que es muy variado. Ok, dame un número. Pues muchos. Un número. No sabían cuántos siniestros tenían al día. Entonces empezamos a medir y empezamos a ver que en promedio, por lo menos para esta aseguradora, tenían entre 1,000 y 1,200 al día. Entonces, pues también tener 1,200 post-its era mucho. Entonces, lo que hicimos fue poner un post-it con ese número de tickets o de incidentes y ahí se quedaban. Lo que veían era que algunos no los podían entender porque o no tenían la póliza del seguro o dependían de otra área para el tema del reembolso. Entonces, había siniestros que se quedaban ahí colgados. Entonces, tomaban 1,200 diarios, más los pendientes que tenían. Llegó el momento en el que ya tenían el doble de cosas haciendo. No porque no quisieran, sino porque había muchísimas dependencias con otras áreas. Entonces, si logras encontrar en una área ese concepto de demanda irrefutable,
ahí es donde Kanban es difícil que funcione porque no puedes limitar el WIP. Pero hasta la fecha no he encontrado un área que de verdad sea una demanda irrefutable, que no puedan decir que no a algo. Acá el problema era que sí, los siniestros entraban, pero se iban atorando por otras áreas y eso les ocasionaba sobrecarga. Lo único que hicieron fue ver que estos tiempos con esta sobrecarga, con estas otras áreas, perdón, al provocarles sobrecarga, empezaron a inflar estos tiempos. Si es un siniestro con tal complejidad, me tardaré más tiempo en resolverlo. Si es otro siniestro, me tardaré menos tiempo. Pero seguían recibiendo los 1200 promedio diarios. Entonces, pero pues hasta ahorita la verdad no he encontrado un caso donde no se pueda usar. Pero la recomendación es, si tienes demanda irrefutable, Kanban te va a ayudar a visualizar, a mejorar, pero el limitar, ahí sí no va a poder. Gracias, Sergio. Nos pregunta Germán que ¿cuál es la habilidad blanda que caracteriza a un líder en Kanban? El cambio evolutivo. Es difícil porque nos han explicado muchísimo que el cambio debe de ser radical. O sea, visualícenlo. Estoy aquí, estoy en el punto A. Y en 2 semanas tengo que llegar al punto B. Y haces tu plan. Y normalmente en plan es en línea recta. Hago esto, tomo un curso de Scrum, me voy a capacitar, tengo mi certificado y ya, Scrum Master. Entonces, ese es a dónde quiero llegar. Pero pues ya tomé el curso, no me dejan hacerlo en la empresa, no tengo o sea, hay muchas situaciones que me alteran el plan. Y eso lo empieza a retrasar, pero porque yo generé cambios radicales. En cambio, este líder lo que tiene que entender es el concepto de cambio evolutivo. ¿A dónde quiero llegar? A implementar Scrum. Ok. Primer paso, tomar formación de Scrum. Ok, ya la tomé. No llegué hasta acá, sino hasta qué pasito avancé. De aquí ahora, ¿a dónde quiero ir? ¿Qué me está impactando? ¿Qué me está deteniendo? Oye, es que no tengo un product owner dedicado. Lo puedo cambiar. Puedo tener uno que sea medio tiempo. Pero que aún así, este líder, al ser cambios evolutivos que sean paso a paso, sea capaz de alterar el plan, de irlo adaptando. Que muchas veces planeamos cambios de forma pues lineal, por así decirlo. Entonces, la habilidad blanda, en mi opinión, tendría que ser que entienda el concepto de cambio evolutivo y que lo pueda llevar a cabo. Adaptabilidad, sobre todo. Pues creo que son todas las preguntas hasta ahorita, Sergio. Gracias, Brenda. Muchísimas gracias, Sergio, por tu participación. A todos los demás, a todos los participantes, gracias por habernos acompañado y los esperamos en nuestros siguientes eventos. De antemano, muchas gracias y muy bonitas noches. Gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Gracias a todos. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias, buenas noches.